Ok, buenas noches con todos estimados estudiantes. Vamos a continuar con la planificación de esta semana. El día de ayer ya hablamos sobre los lineamientos generales del curso. Como pueden ver, ya está subido el video para quienes no pudieron asistir el día de ayer. Está subido el video en el aula virtual donde pueden revisar los lineamientos generales de lo que se trató el día de ayer. Ahora vamos a pasar a la socialización del programa de estudio de la asignatura, el PEA, correspondiente a esta asignatura. Listo. Descripción de la asignatura. Como ustedes saben, la electricidad es un elemento de uso diario. Saber mantenerla y tener cuidado en su manejo no es fácil. El mantenimiento es parte esencial de cualquier industria. El mantener en óptimas condiciones de operación todos los sistemas y equipos es parte importante para el buen funcionamiento y desarrollo de las diversas actividades de una industria. Con esta asignatura, el estudiante recibirá conocimientos sobre el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos y asegurarse de que están bien para poder solucionar problemas tanto a empresas como a particulares. ¿Sí? Como habíamos hablado el día de ayer, ustedes cuando ya terminen los estudios en el instituto tienen las dos alternativas laborales, la de trabajar para una empresa, ser empleados de alguna empresa de las importantes que hay aquí en la ciudad de Esmeraldas, en cuyo caso formarían parte más que seguro del área de mantenimiento, ¿sí? Y la otra también pueden poner su propio negocio o trabajar en una empresa privada, que también existen varias en la ciudad de Esmeraldas. Entonces esa es la descripción de la asignatura en miras justamente hacia ese hecho, hacia su perfil profesional. ¿En qué contribuye esta asignatura a su formación? Dice, esta asignatura aporta al perfil profesional del estudiante los conocimientos y las habilidades para comprender y aplicar los procedimientos necesarios para conservar los equipos eléctricos y electrónicos instalados en la industria. ¿Sí? Lamentablemente por esta modalidad no se puede hacer la parte práctica de lo que es mantenimiento a manera de conversatorio. Les cuento, cuando estábamos en clases presenciales en las aulas, normalmente yo les hacía una práctica real de llevar equipos eléctricos o electrónicos que tengan algún fallo, alguna avería o que requieran de mantenimiento para ser revisados en clase. Entonces en clase se diagnosticaba el fallo, se revisaba el equipo, se hacía limpieza, se determinaba el fallo, se reparaba el fallo y se hacían pruebas. Entonces esas habilidades de pronto en esta modalidad no vamos a tener la posibilidad, pero ya quedaría, cuando lleguemos a esa parte, quedaría en usted de que complete correctamente esta parte práctica en algún equipo o algún electrodoméstico que tengamos en casa. Pero es bien importante tener esas habilidades, ¿sí? No solo, al menos en la parte de ustedes que es formación técnica tecnológica, son más prácticos que teóricos. Entonces ustedes necesitan desarrollar más habilidades prácticas, ¿sí? En desarmar equipos, en lo que es la importancia de la limpieza de los equipos, el saber comprobar si un elemento está funcionando bien o no. Todo eso es lo que vamos a ver en esta asignatura, ¿sí? Objetivos de la asignatura. Como objetivos tenemos el recordar la terminología, los conceptos básicos y las hipótesis consideradas en la teoría del mantenimiento, y aplicar criterios para una correcta gestión de los recursos asignados con este fin en una instalación industrial. Tomar conciencia de la importancia que tiene en la industria realizar un mantenimiento eficaz y eficiente.
Reparar averías en equipos eléctricos y electrónicos de instrumentación empleando instrumentos de medida para el diagnóstico. Estos son los objetivos de esta asignatura que vamos a ver en este periodo. ¿Sí? Los resultados de aprendizaje que tienen una importancia alta serían los siguientes: que ustedes detecten averías de componentes pasivos y activos en equipos eléctricos y electrónicos. Utilice técnicas de soldadura y de soldadura electrónica para el montaje y extracción de componentes electrónicos en sus diferentes encapsulados comerciales. Utiliza procedimientos de mantenimiento correctivo, predictivo y preventivo sobre equipamiento electrónico. Toma precauciones en la reparación de aparatos eléctricos que presentan voltajes peligrosos o de red o en tubos de rayos catódicos, etc. Diagnostica averías empleando el osciloscopio como herramienta de diagnóstico. Esa también es otra, falencia, la parte del osciloscopio, pero vamos a utilizar simuladores y vamos a tratar de alcanzar los mismos objetivos utilizando software específico para esto. ¿Sí? Eso también es otra herramienta que ustedes, mejor dicho, otro objetivo que ustedes tienen es utilizar las herramientas tecnológicas para solucionar problemas. Eso está dentro de las competencias de ustedes como parte técnica y tecnológica. Entonces vamos a hacer uso de simuladores en vista de que no disponemos de estos equipos. No solo por la modalidad, sino en el instituto como tal no existen estos equipos, los osciloscopios, para poder hacer alguna práctica real y que ustedes puedan tener o desarrollar habilidades utilizando estos equipos. Pero vamos a hacer todo lo posible para que esas habilidades o ese conocimiento llegue a ustedes. Por último dice: conoce y aplica los sistemas de gestión de mantenimiento existentes. ¿Sí? Ustedes saben, actualmente todas las empresas tratan de cumplir con sistemas de gestión. Ahí tenemos el sistema, la ISO 9000, sistema de gestión de calidad, tenemos la ISO 14000, el sistema de gestión de medio ambiente, ¿sí? Y tenemos las OSAS 18000, que es lo de seguridad y salud en el trabajo. Entonces las empresas tratan de cumplir con estos sistemas de gestión para hacer sus procedimientos, para hacer su ejecución mucho más segura y confiable. De la misma manera, en el área de mantenimiento existen sistemas de gestión que manejan. Petroecuador, la parte de Petroecuador, por ejemplo, una de las empresas más grandes que ustedes tienen aquí, también utiliza o se maneja bajo ciertos sistemas de gestión. En el área de mantenimiento todos los equipos son codificados, por ejemplo, bajo la norma ISO 14224, que es justamente de lo que se refiere a gestión de mantenimiento en el área petrolera. Entonces todas las empresas utilizan, o mejor dicho, mantienen sistemas de gestión implementados, y eso es muy importante que ustedes sepan, porque ustedes van a ser luego quienes van a formar parte del talento humano de esas empresas. Sí, yo estoy convencido de eso. Estamos formando una nueva generación de estudiantes, de profesionales con una nueva visión, ¿sí? Tratando de inculcarles o de orientarles de tal manera que ustedes sientan vocación, se sientan bien con la profesión que han decidido estudiar, de tal manera que el trabajo que lo ejecuten sea de la mejor manera. Eso es lo que estamos intentando. Y personalmente me he enfocado mucho en ese aspecto. Listo, los criterios de evaluación. Bueno, aquí tenemos deficiente menos del 60%, regular hasta el 70%, buena hasta el 80%, muy buena hasta el 90% y excelente hasta el 100% respecto a los resultados de aprendizaje. Esto se evalúa al final del periodo del promedio de notas alcanzado por ustedes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si hay algo que no esté claro, no lo entiendan o quieren participar, yo encantado de la vida, nunca les cortaré la posibilidad de que también puedan expresarse, ¿sí? Como les dije el día de ayer, esto es de dos partes, el docente y el estudiante, entonces la comunicación tiene que ser en doble sentido, no solamente en uno.
es muy valiosa, para mí es muy valioso su pensamiento, es muy valioso su conocimiento, su experiencia, ¿sí? Y nos ayuda a mejorar en este proceso a todos, ¿sí? Con sus intervenciones, con sus vivencias, de pronto con sus anécdotas, podemos aclarar de mejor manera lo que estamos viendo, el tema que estamos tratando, y va a ser enriquecedor para todos. Entonces sus participaciones para mí son muy bienvenidas. Bueno, si no hay preguntas hasta el momento, continuemos entonces con la parte del contenido propio de la asignatura. Entonces tenemos como unidad primera la detección de anomalías en componentes pasivos, las resistencias, condensadores e inductores, para lo cual vamos a iniciar con el tema 1.1, identificando cuáles son los elementos pasivos. Entiendo que ustedes en el periodo anterior ya debieron haber recibido electrotecnia o electrónica, alguna parte introductoria, entonces ya deben tener una idea respecto a estos elementos pasivos, ¿sí? Entonces, si yo voy a detectar una anomalía, yo debo conocer muy bien a estos elementos. ¿Qué son los elementos pasivos? ¿Qué hace una resistencia? ¿Qué hace un condensador? ¿Qué hace un inductor? ¿Sí? Por ejemplo, ahora, a ver, vamos haciendo preguntas. Ayer empezamos desde arriba, vamos por abajo. Vamos con Vladimir Calderón. Buenas noches, estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. A ver, dígame si recuerda del periodo anterior, ¿qué es una resistencia? No recuerdo muy bien qué es una resistencia. ¿Qué recuerda de las resistencias? ¿Qué vieron en el periodo anterior respecto a las resistencias? No le escuché bien. Ah, ya, mi estimado Alfredo León. Sí, pero está entrecortada su audio, no se le entiende bien. Profesor, ¿puedo responder? Claro, Antonio. dígame. Antes, ya es la oposición al flujo de la corriente eléctrica. Ya, disminuye un poco la corriente. Ya. Disminuye la corriente. ¿Está bien entendido eso? Y si yo le digo que los elementos pasivos convierten la energía, convierten o almacenan la energía. Por ejemplo, una resistencia convierte la energía eléctrica en calor. ¿Qué me pueden decir al respecto? Usted me dio la definición que da todos los libros. Se opone al paso de la corriente, pero como que no le entendemos mucho, ¿no? Se opone al paso de la corriente. Lo recitamos porque así dicen los libros, pero lo importante es ir entendiendo. Una resistencia lo que hace es transformar. Acuérdense, en la naturaleza nada se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces una resistencia lo que está haciendo es transformar la energía eléctrica en calor. No sé si con esto que les voy a decir le va a quedar mucho más claro del concepto que me acaba de decir. Vamos viendo. Ustedes han visto, o no sé si se acuerden, los focos incandescentes, ¿no es cierto? Los focos incandescentes que se utilizaban antiguamente era una niquelina que se prendía y generaba luz. Esa niquelina es una resistencia, ¿sí? Entonces, ¿en qué transformó la energía eléctrica? La transformó en luz, y luz igual a calor, ¿sí? Según las leyes naturales. Entonces transformó la energía eléctrica en calor. Si ustedes tienen algún horno eléctrico o alguna, por ejemplo la ducha, no sé si tienen, bueno, aquí no se acostumbra ducha eléctrica, pero en la sierra sí, por el frío. La ducha eléctrica es una niquelina, es una resistencia. ¿Y qué es lo que está haciendo? Convirtiendo la energía eléctrica en calor. Y eso es lo que hace una resistencia. Convierte la energía eléctrica en calor. Ustedes han tocado de pronto en algún
en algún circuito eléctrico, en alguna tarjeta electrónica cuando está funcionando, han tocado las resistencias, de pronto por ahí una sabe estar media caliente, ¿no es cierto? O hay diferentes tipos de resistencias, hay resistencias que soportan más potencia que otras, hay unas resistencias grandes, hay unas pequeñas. Entonces todas son diseñadas dependiendo de la aplicación, pero en sí lo que hace la resistencia es transformar la energía. Ahora, ¿cómo se empata entonces lo que yo digo con la definición que me daba el compañero, que decía que se opone al paso de la resistencia? Si le miramos como un flujo de agua, ¿sí?, a la corriente eléctrica, lo que estamos haciendo es desviando una parte de esa corriente y transformándola en calor. Entonces cuando yo cojo una parte de ese flujo, estoy disminuyendo el flujo que continúa en el circuito normal, y ahí me empato con la definición que dijo el compañero: se opone al paso de la corriente. No es que se opone, sino que le reduce la corriente, y esa reducción la transforma en calor, y eso es lo que hace una resistencia. Bueno, aquí solamente estamos abordando de manera general, ya vamos a revisar eso más detenidamente cuando topemos estos temas, pero es solamente lo que quiero que me capten, ¿sí? No nos quedemos con conceptos puede estar bien, pero no están entendidos. Lo importante es que ustedes vayan entendiendo las cosas. Por ejemplo, ahora les pregunto, ¿qué hace un condensador? A ver, ¿quién me dice qué hace un condensador? No, pues, un condensador no es un almacenador de energía. ¿Ya? Pues, sustenta un campo eléctrico o magnético. No magnético, eléctrico sí. A ver, vamos por partes. Dijimos que los componentes pasivos transforman y acumulan energía. El que transforma energía es la resistencia, porque la transforma en calor. El condensador y el inductor son los que acumulan energía. El condensador acumula la energía, ¿de qué manera? En forma de voltaje, ¿sí? Y el inductor almacena energía, ¿en qué forma? En forma de campo magnético. Son acumuladores. Imagínese que son unos tanques de agua y usted está colocando, ¿sí? Usted coloca agua y tienen un cierto nivel, ¿sí? Los condensadores dicen, yo que sé, 16 voltios, 32 voltios, y no puede almacenarle más. Si usted quiere ponerle más, se rebosa. ¿Qué pasa en el condensador? Si le pone más voltaje, lo explota. Son acumuladores, y así tienen que entenderlo, como un tanque, como un baldecito que usted lo va llenando de energía, ¿sí? En el condensador como voltaje, en el inductor como campo magnético. Entonces, esas son las cosas que ustedes deben entender. Una vez que ustedes ya entienden esta parte de cómo trabajan, qué son y cómo trabajan los elementos, entonces ahí sí ustedes ya pueden detectar anomalías en los componentes, ¿sí? Si ya saben que un condensador es como un baldecito, no va a almacenar más de la capacidad, y si ustedes encontraron un capacitor en una tarjeta, encontraron un capacitor reventado, ustedes ya directamente pueden afirmar: el capacitor recibió más voltaje del que necesitaba, entonces vamos a ver la fuente, algo pasó, está dando más voltaje, por eso reventó el condensador. ¿Sí se dan cuenta? Entonces el conocimiento de cómo funcionan los elementos ya me dan ideas de encontrar el fallo en mi tarjeta o en mi equipo electrónico, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver y vamos a entender de mejor manera esto de aquí. Yo sé que esto ya vieron en el periodo anterior, pero ahora lo vamos a entender de mejor manera, ¿sí? Hablaremos de los elementos pasivos, hablaremos de las resistencias. Otra cosa importante es saber el código de colores, ¿sí? Yo sé que ahorita están en una situación diferente, que pueden con un multímetro coger y medir. De hecho se utiliza bastante el multímetro, pero usted de antemano en una tarjeta
usted no puede medir la resistencia, no puede medir el elemento soldado en la tarjeta, porque no le va a dar el valor que es. Eso ya ustedes deben saber. Entonces tienen que desoldarlo, pero la resistencia tiene ciertos códigos de colores que usted solamente viendo las franjas usted ya puede saber de qué valor es e ir a medir a ver si es que está bien o está defectuoso el elemento. Por ejemplo, la resistencia no es que tenga un valor fijo. Las resistencias tienen un rango de valores. Ya vamos a ver eso para allá. O sea, si usted me dice esta resistencia es de 10K, ¿no? De pronto es de 950 a 10.5. Si está dentro de ese rango la resistencia está bien, si está fuera de ese rango la resistencia está mal. Entonces una resistencia eléctrica, excepto las que son especiales, ¿no? Las que son de precisión, son las que ya le dan un valor fijo, pero las resistencias normales que se ocupan no tienen un valor fijo, tienen un rango de valores. Eso usted tiene que saber para Ingeniero, decir. una pregunta. Dígame. ¿Qué pasaría si yo mido con el multímetro la resistencia puesta en la tarjeta? Ya. Debieron haberlo visto también en el periodo anterior. Si en un circuito no es que existe un solo elemento, existen varios elementos. Y cada uno de estos elementos tiene una impedancia. ¿Sí? Ya vamos a aclarar en clase cuál es el concepto de impedancia. La impedancia es la suma, si es que es resistencia, la parte de resistencia, si es capacitancia o inductancia, la parte de capacitancia e inductancia, la suma de todos estos elementos es lo que se conoce como impedancia. Entonces cada elemento tiene su impedancia. Y nosotros sabemos que si conecto, por ejemplo, resistencias en serie, estas se suman. Si conecto resistencias en paralelo, estas disminuyen en su valor. Entonces en un circuito hay muchos elementos que están interactuando entre sí. Así esté el equipo apagado, porque es un elemento pasivo. No necesita estar prendido para que me dé un valor de resistencia, ¿no es cierto? Por eso se llama pasivo. Entonces, con la tarjeta apagada, si yo tengo varios elementos y voy a medirlo, la medición no va a ser exacta, porque voy a estar midiendo el paralelo de todos los elementos que forman parte de ese circuito. Entonces, para yo saber si ese elemento está bien, yo tengo que desoldarlo. ¿Sí? Listo, entonces eso ya lo vamos a ver en clase. Vamos a ver asimismo de los capacitores y su analogía con los inductores. En la unidad 2 vamos a detectar, mejor dicho, trata sobre la detección de anomalías en componentes activos ahora. Los componentes activos, ya vamos a ver cuáles son los componentes activos. Dentro de eso aquí, bueno, ya les da una guía. Vamos a hablar de los diodos y los transistores, ¿sí? Entonces vamos a hablar qué es un diodo, qué es un transistor. Empezaremos con lo que son los conductores y los aislantes. Sí, hay dos elementos en la naturaleza, los conductores y los aislantes. Y los semiconductores, que vendrían a ser los diodos y los transistores, son elementos ni tan buenos conductores ni tan malos conductores. Obedecen a ciertas características que son manipulables por el hombre para que se convierta o en conductor o en aislante. Y de ahí nacen los semiconductores. Vamos a entender cómo funciona un diodo, cómo funciona un transistor. Estos elementos son la base de todo circuito electrónico. Entonces ustedes deben saber al revés y al derecho cómo es que funcionan estos elementos para así diagnosticar un posible daño, un posible fallo en algún equipo electrónico. ¿Sí? Entonces ahí vamos a abordar cada uno de estos elementos y cómo comprobar con un multímetro si un diodo está bien o está mal, cómo comprobar con un multímetro si un transistor está bien o está mal. ¿Sí? En la tercera unidad vamos a hablar respecto de la búsqueda de componentes equivalentes para su sustitución. ¿Sí? De pronto ustedes encuentran una tarjeta electrónica y un transistor está dañado, ya lo midieron con el multímetro y el transistor está dañado. Van al almacén, van a la electrónica y esa numeración exactamente no la tienen.
Y ahora ustedes ¿qué hacen? Se quedan hasta encontrar el elemento exacto. Ahí es donde que entran estos manuales de reemplazo. Existen unos manuales que usted coge la numeración real y le ve qué otro elemento de otra numeración tiene las mismas características y usted puede utilizarlo como reemplazo. ¿Sí? Eso también es importante en el trabajo de ustedes cuando quieran hacer alguna reparación, ¿sí? Algún mantenimiento, alguna reparación y necesiten utilizar un elemento de reemplazo. En la unidad 4 hablaremos sobre la limpieza de equipos, ¿sí? Electrodos, potenciómetros, de qué manera se realizan la parte de limpieza, tanto en la parte electrónica como la parte exterior. Acuérdense que ahora aquí vamos a abordar un poco del tema que estamos actualmente viviendo, la parte del COVID-19, en la que hay elementos electrónicos que constantemente nosotros estamos manipulando y pueden ser fuente de contagio, ¿sí? En todas las oficinas tenemos computador, tenemos un teclado, tenemos un ratón y es manipulado por una persona. En una sala de control es manipulado por una persona, pero no es la única. Son turnos que van cambiando, entonces luego viene la otra persona y puede generarse algún tipo de contagio. Entonces también hay que ver no solamente la limpieza del equipo interiormente en la parte electrónica, sino también qué consideraciones debemos tener con los equipos que normalmente utilizamos en el trabajo para la limpieza y evitar este tipo de contagios. Hablaremos también en la unidad 5 sobre los productos de limpieza de las tarjetas electrónicas, principalmente los aerosoles, ¿sí? No hay aerosoles específicos para ciertas cosas. Hay unos aerosoles que son secos, usted coge, le rocía sobre la tarjeta electrónica, le limpia, pero automáticamente se evapora. Por eso se conocen como limpiacontactos secos, ¿sí? Que en el momento, o sea, es un líquido, limpia y automáticamente se evapora y queda seco. Hay otros aerosoles que son aceitosos, que son más para sacar óxido o ayudar a que se aflojen ciertos elementos mecánicos. Entonces se utiliza aerosoles aceitosos. Ustedes deben conocer una marca bien famosa, es la WD-40. Esos spray que utilizan en varios trabajos, incluso mecánicos, también se utilizan en la parte eléctrica. Entonces ahí vamos a hablar de estos productos de limpieza en aerosol. En la unidad 6 hablaremos, tomaremos como ejemplo ya para manipular la parte de reparaciones, una fuente de alimentación. ¿Por qué una fuente de alimentación? A ver, ¿quién me dice por qué tomamos una fuente de alimentación de corriente directa como ejemplo para la práctica de una reparación? ¿Por qué no coger un televisor? ¿Por qué no coger un microondas? ¿Por qué coger una fuente de alimentación de corriente directa? ¿Quién me dice el por qué? ¿No? ¿Nadie? ¿Puede repetir, profe? Aquí les mencionaba que en la unidad 6 vamos a referirnos a la reparación de las fuentes de alimentación, específicamente una fuente de alimentación de corriente directa. ¿Por qué creen ustedes que cogemos esta fuente como ejemplo para abordar la parte de reparaciones? Porque los demás, la mayoría de los electrodomésticos son con corriente directa. Exactamente. Sería. Sí, muy bien, muy bien. Específicamente todos los equipos electrónicos funcionan con corriente directa. Sí, no solamente artefactos, podemos ser más concretos. Todo equipo electrónico funciona con corriente directa. ¿Sí? Vamos a los integrados, a los circuitos integrados. Toda tarjeta que tenga un circuito integrado, esos funcionan con corriente directa, lo que significa que necesitan una fuente. Nuestra red de distribución es una corriente alterna, ¿no es cierto? Es un voltaje alterno, 110 voltios AC a 60 hercios, es una señal alterna.
¿sí? Con eso funcionan equipos eléctricos como motores, ¿sí? El ventilador que nosotros tenemos en la casa funciona directamente a 110. Yo que sé, los hornos eléctricos funcionan directamente a 110, pero son equipos eléctricos. Pero cuando hablamos de tarjetas electrónicas, de equipos electrónicos, estos equipos electrónicos funcionan siempre con corriente directa. Ahí tenemos su teléfono celular, tenemos la computadora, tenemos la laptop, tenemos ahora el televisor, ¿sí? Los televisores LED, todo lo que sea electrónico funciona con corriente directa. Por eso es que cada equipo de estos tienen su propia fuente interna. Entonces, al nosotros saber que todo equipo electrónico lleva dentro una fuente de alimentación de corriente directa, entonces es un elemento constante en cada uno de estos. Por eso es que lo tomamos como ejemplo para abordar la parte de reparación de un equipo electrónico, ¿sí? Entonces, nuevamente, para yo saber reparar, para yo diagnosticar algún fallo en estos equipos, lo primero que tengo que saber es en qué consiste una fuente de alimentación de corriente directa. Entonces vamos a ver cómo hacer una fuente de alimentación, qué elementos nomás se utilizan para hacer una fuente de alimentación de corriente directa. Vamos a ver respecto de los filtros, qué será el filtro, qué será un regulador, ¿sí? Vamos a abordar todos esos temas para, una vez conociendo eso, diagnosticar fallos en estos equipos. Como unidad 7 hablaremos del diagnóstico con el osciloscopio de averías, ¿sí? Abordaremos lo que es solucionar una falla y analizar las fallas, ¿sí? Todos son procedimientos que debemos seguir, no hay nada al azar, todo ya tiene una planificación y tiene un procedimiento. Entonces de eso vamos a ver acá respecto al análisis de fallos, ¿sí? Y como les había mencionado, el osciloscopio, si bien es cierto es un equipo que no lo tenemos, pero vamos a tratar de utilizar simuladores en el mejor de los casos para entenderlo. Como unidad 8 vamos ya a entrar a lo que son los tipos de mantenimientos en la industria. Hablaremos del mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo, ¿sí? Empezando con las nociones de mantenimiento. ¿Qué es mantenimiento? ¿Cuál es el objetivo de mantenimiento? Algo curioso, podemos situar a nuestro país, por este asunto de mantenimiento, podemos situarle a nuestro país en qué año estamos respecto a los países del primer mundo. Sí, aunque parezca mentira, con nuestras prácticas de mantenimiento que ejecutamos, podemos ver o podemos decir que nuestro país tiene un atraso bien grande respecto a los países del primer mundo. Eso ya lo vamos a ver cuando abordemos este tema. Y obviamente abordaremos los tipos de mantenimiento ya mencionados, los correctivos, preventivos, predictivos, y el último, el productivo total, que es lo que el primer mundo está manejando hoy por hoy y a lo que debemos tender nosotros también en algún momento. Esas son las unidades y los temas, ¿sí?, del contenido de esta asignatura. Como ven, es bastante interesante, bastante provechoso. De hecho, ustedes se van a dar cuenta al finalizar el curso que con todos estos conocimientos ustedes ya pueden empezar a hacer trabajos por su cuenta de manera ya como para que lucren de eso. Pueden hacer ya el mantenimiento, yo que sé, de algún electrodoméstico, de algún equipo, ya tienen nociones de diagnosticar fallos, entonces ya pueden brindar ese servicio de reparaciones, ¿sí? En varias ocasiones algunos muchachos, sobre todo cuando se hacía la parte presencial y se hacían las prácticas de la reparación in sitio, era gratificante ver de parte y parte el estudiante la emoción que tiene el momento que ya vio el fallo y le solucionó, ¿sí? Había una vez un muchacho que tenía uno de esos parlantes para la música, para amplificadores de audio, que lo tenía botado porque ya no le sonaba. Y dice, y yo lo utilizaba bastante y ya no me dejó de funcionar, no saca sonido ni nada de eso. Digo, tráigalo acá, vamos a ver, apliquemos los criterios que hemos aprendido, revisemos. Cogió, empezó, desarmó, revisó y detectó el fallo
le cambió el elemento y se emocionó porque volvió a tener el equipo que él lo había estado utilizando frecuentemente. Entonces él se sintió bien y obviamente eso es lo que queremos, que ustedes ya vayan adquiriendo habilidades de ese sentido, habilidades ya en el ámbito de su perfil profesional, que ustedes ya puedan hacer este tipo de actividades. Entonces ya emocionados dijeron, no, ahora yo tengo otro equipo para acá, mi tía tiene no sé cómo, entonces ya le voy a pedir, le voy a reparar y le voy a arreglar. Ese es el objetivo y esa es la parte interesante de esta asignatura, ¿sí? Que ya vayan adquiriendo esa habilidad. Los criterios de evaluación, esto ya les había indicado el día de ayer, pero les repito nuevamente, como participación en clase, tenemos que corresponde al 10% de la nota del parcial. Vamos a tener tareas, el promedio de todas las tareas corresponderá al 20% de la nota del parcial. Vamos a tener varios cuestionarios, ¿sí? Igual el promedio será el 20% de la nota. Exposición temática se refiere a los foros que yo voy a colocar en el aula virtual, que es donde ustedes van a debatir respecto a los temas que vayamos viendo de la asignatura. Eso corresponde al 20% también. Y el examen parcial, que corresponde al 30%, lo que suma el 100% de la nota de cada uno de los parciales, ¿sí? Entonces tenemos participación en clase, tareas, cuestionarios, los foros y el examen parcial. La bibliografía, de eso ya les había hablado también el día de ayer. Tenemos la guía de estudio donde está toda esta temática que corresponde a la asignatura. Lamentablemente en el aula virtual no me dejó subir ni siquiera el PEA, peor la guía de estudio. Entonces ya les habilitaré el Google Drive, les habilitaré un enlace donde ustedes pueden acceder a la guía de estudio y a la bibliografía que se indica aquí en el PEA. ¿Sí? Eso es todo el programa de estudio de la asignatura, de esta asignatura de mantenimientos de equipos eléctricos y electrónicos, lo que vamos a llevar en este periodo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. No hay preguntas, inquietudes respecto al PEA, al programa de estudios. Listo. Bueno, entonces, estimados, se ha cumplido con la... Profesor, dígame. las asistencias, no escuché eso. Las asistencias van a tener un valor. No. La participación, yo personalmente como docente, yo coloco el 10% de participación en clase, que es justamente las preguntas que yo hago y la participación que usted hace, ¿sí? Yo pregunto algo y ustedes participan, y yo quiero motivarles de esa manera, de que pierdan el miedo de hablar, ¿sí? Como les digo, de pronto se equivoquen en algo, sí, pero estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, eso es parte natural del proceso de aprendizaje. Entonces, pierde ese miedo. Si en algún momento se equivoca, no pasa nada, nadie se ha muerto, pero vence ese miedo, ¿sí? Eso le va a ayudar bastante en el proceso de aprendizaje. Entonces, su participación para mí sí es bien importante, por eso yo le pongo un 10% de la nota. Pero esa es la participación. La asistencia ya es la parte formal. Si usted no cumple con el 70% de asistencia en el periodo, se puede estar perdiendo la asignatura, ¿sí? Porque así lo dice el reglamento. Eso ya es aparte de la nota. O sea, no es que hay nota por asistencia, no. Si no asiste, pierde porque así dice el reglamento. Y el 10% que yo estoy poniendo es de participación. Obviamente si no asiste no va a participar y no va a tener el puntaje, ¿no?
tiene relación, pero no es que se esté calificando o no es que tenga un puntaje en la asistencia, no, eso no tiene. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sobre los programas, ¿tiene alguno en específico sobre simulación? Sí, a su debido tiempo yo les compartiré el programa y la manera de cargarlo para que todos puedan manejar el mismo programa y todos nos entendamos. De ahí ustedes pueden también buscar por su cuenta programas tanto para la computadora, programas también para, ahora ya existen aplicaciones para el celular incluso, entonces no importaría el medio. ¿Sí? La idea es que ustedes sepan que existen estos programas para simulación y que les permite ya predecir el comportamiento de un circuito. De hecho, para eso fueron creados. ¿Sí? Antes se tenía que manipular directamente los elementos en un protoboard y hacer pruebas, y por ahí se reventaba un capacitor, se quemaba una resistencia, se dañaba un transistor y se cambiaba y se iban modificando, haciendo nuevamente cálculos en papel, porque no existían los simuladores. La ventaja del tiempo en el que ustedes están es que la parte de software, la parte tecnológica se ha desarrollado a tal punto que en su celular ya tienen cualquier cantidad de programas para simulación, que les facilita bastante el trabajo y sobre todo el entendimiento de la parte técnica y tecnológica, específicamente de la parte electrónica, que es lo que estamos hablando en esta asignatura. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. Listo, jóvenes, entonces eso es todo por la planificación de esta semana. Nos estaremos viendo la próxima semana. Trate de asistir, seguramente de pronto el día lunes se tome la evaluación diagnóstica y necesito que estén presentes la mayoría. ¿Sí? Si alguien tiene algún inconveniente en el aula virtual, por favor me comunica. No sé si están todos, ya forman parte del grupo de WhatsApp. Traten de, ustedes que se conocen, traten de colocar en el grupo a todos y que no quede nadie fuera para que todos estén con la misma información, ¿sí? Respecto a las actividades que se lleven para esta asignatura. Listo, jóvenes, entonces que tengan una buena noche y nos estaremos viendo la próxima semana. Ok, profe. Muchísimas gracias. Ok, profesor, hasta luego. Buenas noches. Listo. Pase bien, profe. Igualmente, pasen bien.